Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar, vamos a hacer un repaso de todas las teorías o de casi todas las teorías que estuvimos viendo en esta primera mitad del año para hacer un cierre en lo que tiene que ver con el rol observador, incluyendo una herramienta que también vamos a utilizar mucho como observadores, que es el hilo conductor. Pero a modo de introducción vamos a hacer un hilo conductor o vamos a hacer un camino en relación a las teorías que fuimos transitando. Primera teoría fundamental para cualquier equipo de coordinación y para el mejor proceso grupal es la instalación del encuadre. ¿Sí? Estas constantes de tiempo, espacio y funcionales que habilitan a que haya una dinámica grupal contenida, ¿sí? y confidencial. El encuadre, recuerden que hay que cumplirlo, hay que sostenerlo para que la dinámica del grupo pueda desarrollarse. Cuando hablamos de encuadre, también recuerden que es importante saber que estamos hablando de un esquema, de una estructura, pero que no tiene que ser absolutamente rígida. Tener la capacidad como equipo de coordinación de poder flexibilizar el encuadre de acuerdo a las necesidades que puedan surgir. Frente a alguna situación en particular, podemos reparar algo que haya sucedido, que haya bloqueado el encuadre, que lo haya fracturado. Como equipo de coordinación tenemos la posibilidad de repararlo, es decir, reconstituir el encuadre para que el grupo pueda seguir funcionando. Digo esto porque dentro de nuestro trabajo vamos a estar muchas veces teniendo que adaptarnos activamente a transformaciones, a modificaciones del contexto, problemáticas si trabajamos en la virtualidad que pueden surgir en la comunicación, en lo que tiene que ver con cuestiones de cambios de sistemas o de cambios de horarios, si trabajamos quizás con gente de otros países. Todo aquello que pueda modificar el encuadre lo tenemos que tener en cuenta como parte de nuestro trabajo y ser flexibles ante esa situación. No quedarnos rígidos en que si no se cumple ciertas estructuras no podemos continuar con el proceso grupal. Esto forma parte también del aprendizaje. La adaptación activa al cambio, a lo que sucede, es parte de este proceso. Tenemos reglas del encuadre que por supuesto no vamos a estar ahondando hoy en todo esto, pero sí recordar una regla fundamental que es la restitución, regla que utiliza cualquier grupo que tiene que poner en ese encuentro grupal y trabajar algo que está circulando por fuera. ¿Sí? Esta regla de la restitución es fundamental para que el grupo pueda abordar problemáticas que están bordeando el malestar y que están siendo circulares por fuera del grupo. Ante eso, restituir. Regla fundamental del encuadre. La distancia óptima, regla que tiene que ver con el encuadre, pero también con la aptitud y actitud del psicólogo social, en este momento hablando particularmente del observador. La neutralidad, ¿sí? Otro de los principios que intentamos desarrollar cuando somos observadores, donde necesitamos poner una distancia óptima con el grupo para poder generar esa observación lo más objetiva posible, sabiendo que la subjetividad está presente en cada uno de nosotros y que puede colarse en nuestras observaciones. ¿De qué manera? Con ciertos prejuicios frente a lo que estamos observando o escuchando, a través de alguna crítica o de alguna interferencia en la observación, que puede ser formulada esta interferencia por cuestiones que nos exceden, ¿sí? Problemáticas que nos exceden,
o cuestiones que tienen que ver más con nuestro pensamiento y con nuestro propio modo de ver las cosas. La distancia óptima dijimos, también tenemos que tener en cuenta como una de las reglas del encuadre el aquí y ahora, esto de estar muy presentes, atentos a lo que está pasando hoy en el grupo, ¿sí? Cada momento es único, cada grupo es diferente y por lo tanto el aquí y ahora se hace una regla fundamental para poder trabajar con lo que está sucediendo, ¿sí? Con esta dinámica grupal que se desarrolla en este momento, que es diferente a ayer, que será diferente a mañana y que es diferente con otros tipos de grupos. Cada grupo es distinto. Por lo tanto, nosotros el encuadre lo tenemos que ir estableciendo en cada grupo en los cuales nosotros trabajamos. Hablamos de encuadre, hablamos de dinámica grupal, hablamos entonces de un devenir grupal que se va desarrollando en cada encuentro y que está dividido ese encuentro en 3 momentos. Recordemos, apertura, desarrollo y cierre. Cada momento tiene una particularidad que como observadores vamos a ir detectando en el proceso. Apertura, ese momento caótico, ese momento que dura aproximadamente entre 5 y 10 minutos, donde aún no se sabe qué va a suceder en el proceso, pero donde empezamos a detectar como observadores y como coordinadores ciertos emergentes, ciertas situaciones que el grupo pone en el aquí y ahora para ser transitadas en el desarrollo. Estos emergentes sabemos que pueden ser variados y que van a aparecer a partir de discursos de los integrantes del grupo y a veces de repeticiones, ¿sí? De cosas que se repiten y que el grupo toma para poder elaborarlas en el desarrollo. Segundo momento del encuentro, desarrollo. Acá estamos trabajando ya en el nudo o en el entrelazamiento del grupo, donde a partir de ese emergente tomado de la apertura se empieza a generar esa dialéctica, ese proceso dialéctico del que nos habla mucho Pichon-Rivière y que tiene que ver con poder dar diferentes miradas en relación a esa situación emergente que va a estar relacionada, por un lado, con la tarea explícita, es decir, la posibilidad de elaborar ese emergente en relación al teórico escuchado si hablamos de un grupo operativo centrado en la tarea del aprendizaje. Por otro lado, hablando de tarea, sabemos que hay una tarea explícita, pero también una tarea implícita. Esta tarea implícita está relacionada con las ansiedades básicas de todo grupo: miedo a la pérdida y miedo al ataque. Esta tarea implícita va de la mano con la tarea explícita y todo el tiempo el grupo va a ir pendulando entre el polo técnico, tarea explícita, y polo fantasmático, tarea implícita. Acá también, cuando hablamos del desarrollo y hablamos de la tarea, vamos a poder encontrarnos con 3 estadios en relación a la tarea: pretarea, tarea implícita y tarea explícita. Recordemos que cuando el grupo está en pretarea, está resistiéndose a trabajar. No se está preparando para lo que viene, sino todo lo contrario. Está generando un obstáculo que le impide abordar la tarea, ¿sí? Muy probablemente porque hay muchas fantasías alrededor de esa tarea y hay mucha resistencia a generar ese salto cualitativo que necesita el grupo para poder avanzar y generar un cambio, una transformación o un aprendizaje. Tarea, pretarea, proyecto. Proyecto aparece entonces como aquello que está por venir, aquello que se está gestando como nuevo, tiene que ver con un aprendizaje o con algo que genera un cambio. Varias tríadas nombramos hasta ahora: apertura, desarrollo y cierre,
pretarea, tarea implícita, tarea explícita, pretarea, tarea y proyecto. Unidad de trabajo. Recuerdan que vimos el tema de la unidad de trabajo que también se hace presente en el desarrollo del encuentro grupal y que tiene que ver con el reconocimiento de un existente, como bien digo, es decir, con alguna situación, algo que el grupo pone de manifiesto, tiene que ver con algo que el grupo lo tenía quizás de manera implícita y lo hace explícito. A partir de este existente vamos a encontrar como unidad de trabajo la intervención del coordinador. Esta intervención la podemos ver a partir de un señalamiento, a partir de una pregunta, a partir de alguna dinámica, donde la búsqueda es poder trabajar ese existente y a partir de esa intervención, si la intervención fue correcta, fue oportuna, aparece un nuevo emergente que lo vamos a registrar como un aprendizaje o una nueva pregunta. Aclaro esto de la intervención óptima, adecuada, porque muchas veces nos va a pasar como coordinadores, y esto lo van a estar ustedes vivenciando, ya sea en la práctica de observación o cuando tengan prácticas de coordinación. Muchas veces pasa que las intervenciones no generan ese proceso de transformación, no son quizás las más oportunas. ¿Por qué? Porque muchas veces también sucede que el coordinador, tiene también alguna resistencia en relación al tema que se está escuchando, o quizás cree que la intervención es la adecuada y no genera el resultado esperado. Frente a esto, también adaptación activa a esta situación que no ha provocado lo que esperábamos. No tenemos la verdad absoluta y por lo tanto debemos permitirnos, tenemos que tener esa permisividad frente a lo que sucede, lo que acontece en un grupo. Bien, entonces tenemos unidad de trabajo dentro del desarrollo del encuentro grupal y por el final de este encuentro grupal nos encontramos con el cierre, y el cierre sabemos que es el momento en el cual el grupo genera un insight, genera una reflexión, reelabora ese emergente del inicio y puede construir un proyecto, pensar en algo nuevo. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces hay grupos que van a cerrar con más dudas, van a cerrar con cuestiones no elaboradas, y esto también forma parte de nuestro trabajo de poder permitirnos que no todo tenga un cierre tal cual quisiéramos. En este proceso que pareciera bastante sencillo, sabemos que estamos trabajando con verticalidades y horizontalidades y por lo tanto van a aparecer diferentes fantasmáticas y transferencias. Estuvimos viendo las diferentes transferencias: central, que es hacia el equipo de coordinación; lateral, entre los integrantes del grupo; societal, es decir, aquello que viene en relación al contexto social y se hace presente en el grupo a partir de una transferencia. También tenemos las transferencias o las intertransferencias, que son aquellas que ocurren dentro del equipo de coordinación por parte del coordinador y del observador. Transferencias hacia la tarea. Contratransferencia. Recuerden, la contratransferencia es la transferencia asimétrica entre algún integrante del equipo de coordinación y un estudiante. Todo esto, todas estas fantasmáticas, estas transferencias que se hacen presente, que se actualiza un vínculo del pasado en el presente y en el proceso grupal, forman parte del devenir, del entrelazamiento grupal. Por lo tanto, van a estar siempre. Y con eso nosotros tenemos que trabajar también.
Muchas veces estas transferencias van a obstaculizar el trabajo o la tarea y otras veces la van a gestionar y van a ser oportunas para el trabajo grupal. Es decir, van a ser como un camino para desarrollar alguna tarea puntual que necesita el grupo. Tenemos en cuenta entonces las transferencias, las fantasías grupales, tenemos en cuenta también los vectores del cono, ¿sí? Fundamental los vectores del cono para poder identificar en qué proceso se encuentra un grupo. Si son pertinentes, si son colaborativos, si se comunican, si aprenden y qué tipo de tele encontramos en ese proceso grupal, tele positiva, tele negativa, entre quienes también podemos ir detectando cuando observamos un grupo. Todo esto que estoy refrescando hoy tiene que ver con el trabajo del rol coordinador, pero en este caso lo enfocamos en el rol observador. Sabiendo también que este rol observador va a tener que trabajar con lo que se le deposita por ser un observador silente, ¿sí? Y lo que implica encontrarnos en un grupo a una persona que escribe acerca de lo que digo, observa y no genera ningún tipo de comentario, no interviene activamente en el proceso. Todo esto hace que el grupo deposite en ese sujeto observador todas sus ansiedades, sus miedos y sus resistencias. Teniendo en cuenta esto que estuvimos trabajando durante estas teorías, también hablamos de el registro de la crónica como elemento fundamental de trabajo, herramienta de trabajo para el rol observador, que por supuesto registrar una crónica es un proceso de aprendizaje también. De a poco uno va pudiendo registrar mucho más, con mayor rapidez, con mayor entendimiento y con mayor claridad en el registro de la crónica, que recuerden que uno registra de manera literal lo que escucha, ¿sí? No pone, no incluye en la crónica ningún tipo de pensamiento o interpretación. A lo sumo, lo que podemos incluir en una crónica, entre paréntesis, es alguna situación que es llamativa o algo que realmente me atraviesa como observador y necesito plasmarlo para luego, cuando leo esa crónica, estar atento a que algo me sucedió. Algo tuvo que ver con ese punto ciego del que hablamos en la teoría pasada, ¿sí? Ese punto ciego, ese espacio que no puedo ver porque me interpela, porque me afecta y que puede tener que ver con algo de mi propia subjetividad. Este panorama lo tengo en cuenta. Esto que me puede ocurrir como observador lo tengo en cuenta y lo trabajo en la cancha de equipo, en la cancha personal. Si yo puedo trabajar estas cuestiones como observador, voy a cada vez generar una mejor tarea y voy a poder registrar y voy a poder estar más conectado con un grupo, trabajando mis subjetividades, mis propias resistencias frente a la tarea. Recuerden que observamos y hacemos registro de crónica al mismo tiempo. Escuchamos y hacemos registro de crónica. Luego, ¿qué hacemos con esa crónica? Bueno, en líneas generales y en toda práctica y también cuando trabajamos, esa crónica, que es una crónica de puño y letra, la pasamos a un Word, hacemos un traspaso de crónica prolija para que pueda ser leída por cualquier interesado que forme parte del equipo de coordinación. Y trabajamos junto con el coordinador en el análisis de esa crónica, tratando de encontrar los emergentes, tratando de encontrar las resistencias, las fantasías,
las problemáticas grupales, los proyectos que surgen, las transferencias, ¿sí? Las posiciones en las cuales se encuentra un grupo, esquizoparanoide, depresiva, pecho bueno, pecho malo, dependiendo de qué autor traigamos para hacer la lectura de la crónica. Podemos hablar, como lo estuvimos nombrando anteriormente, con los vectores del cono. Podemos hablar de algún vector en particular que creemos que es fundamental para el análisis por la situación que está atravesando el grupo. Todo eso tiene que ver con ese momento donde, junto con el rol coordinador, analizamos la crónica. La crónica, que es nuestro elemento de trabajo. Hoy les voy a traer otro elemento de trabajo que tiene que ver con lo que llamamos hilo conductor. El hilo conductor es el trabajo que hacemos cuando queremos puntualizar cómo fue transitándose el proceso grupal. El hilo conductor es el eje que da coherencia y continuidad al grupo, al registro del grupo, al registro de la sesión. Es una guía que nos permite entender con los emergentes que van surgiendo cómo fue el proceso y qué tema fue trabajando el grupo desde el comienzo hasta el cierre. Cuando pensamos en un hilo conductor, estamos pensando en poder identificar dentro de la crónica ese hilo invisible que une a toda la crónica. Este es un trabajo extra que lleva tiempo poder identificar este hilo conductor, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es, por un lado, pensar, bueno, ¿qué sucedió en la apertura? Leer la crónica y poder identificar, pesquisar los emergentes de apertura. Luego ver de qué manera se fueron trabajando en el desarrollo para resignificarlos en el cierre. En este trabajo de observación y de lectura de la crónica, vamos a poder ir armando este hilo conductor que no tiene que ser muy largo. Este hilo conductor es descriptivo, es literal, ahora voy a ir explicando qué significa esto, y puede tener un párrafo, puede ser solo un párrafo de 4 o 5 hojas que tienen que ver con el registro de crónica. ¿Qué tomamos como partes del hilo conductor? Bien, para poder desarrollar un hilo conductor vamos primero a pensar en 5 elementos claves que tenemos que tener en cuenta. Uno es el tema principal. Cuando yo leo una crónica, tengo que buscar en esa crónica cuál es el tema principal que trabajó el grupo. Vínculos, comunicación, contexto social, familia, instituciones, transferencias, fantasías. El tema. ¿Cuál es el tema? El tema principal de este grupo. Cuando me doy cuenta de cuál es el tema, empiezo a pensar cuáles son las intervenciones claves en relación al tema. Y ahí empiezo a detectar diálogos y acciones que se hayan podido desarrollar en ese encuentro. Cuando hablo de acciones, hablo de intervenciones del coordinador, hablo de alguna situación particular que pueda surgir, o algún comentario o diálogo de algún integrante del grupo o de varios integrantes del grupo como portavoces del grupo, ¿sí? O como líderes del grupo. No olvidemos los roles, también algo para detectar en un proceso grupal. Tenemos entonces tema principal, intervenciones clave. Ahora vamos a ver
observaciones no verbales, es decir, todo aquello que tiene que ver con este tema principal y que aparecieron en la crónica, como por ejemplo silencios. ¿Sí? Frente a una pregunta, silencio. Una intervención del coordinador y la respuesta es un gran silencio. Bueno, eso lo tomo en cuenta como parte de este hilo conductor. O risas, o caras de preocupación, o alguna reflexión. ¿Sí? Bueno, esto tiene que ver también con este hilo conductor. Otra clave para tener en cuenta, otro elemento clave, es la evolución del grupo. Cómo fue cambiando la dinámica grupal frente al desarrollo del emergente. Qué momentos surgieron, qué resistencias y conflictos aparecieron, y ahí busco en la crónica dónde los detecto. ¿Cuál es el discurso que aparece y que significa la evolución del grupo? Y por último, el último factor que tenemos que buscar en una crónica para generar este hilo conductor es la conclusión. ¿Cómo termina el grupo? ¿Qué concluye este grupo? ¿Cuáles son las últimas palabras? ¿Cuál es la intervención final? ¿Cuál es el emergente grupal o el proyecto que surge en este encuentro grupal? Estos factores que acabo de nombrar, estos elementos claves, son los necesarios para poder identificar ese hilo conductor. El hilo conductor no tiene que ver con una interpretación del observador. El hilo conductor es la búsqueda de estos elementos dentro de la literalidad de lo dicho en el grupo y lo que está escrito en la crónica. No puedo inventar, no puedo suponer, lo busco. Busco literalmente lo que dijo tal o cual integrante del grupo. ¿Sí? Parece difícil, esto es práctica y es la posibilidad de poder ir un poquito más a fondo, pero también no solo de ir a fondo, sino de ser un poco más concreto con lo que se entrega. Con lo que se entrega digo a la hora de pensar la dinámica de trabajo del equipo de coordinación. Ustedes van a transitar cuando estén trabajando que muchas veces no tienen tiempo de leer toda una crónica. Entonces, si no tienen el tiempo de leer toda una crónica, leyendo el hilo conductor ya van a poder elaborar algún tipo de análisis del devenir grupal. Seguramente hay algunas preguntas, las vamos a trabajar en el operativo. Es importante poder practicar esto del hilo conductor, de este hilo invisible que une el comienzo, el desarrollo y el cierre, dándole sentido a ese proceso. Sería como poder identificar el camino que fue trazando ese emergente para finalizar en un nuevo emergente, en un proyecto o en una pregunta, ¿no? En algo no finalizado. Importante cuando hablamos de hilo conductor es registrar lo esencial para ese tema que está desarrollando el grupo. No tengo que hacer un hilo conductor lleno de palabras, porque palabras sueltas, sin significado y sin que tengan que ver con el tema, no nos sirven en el análisis. Por eso tiene que ser esencial, concreto, literal, es decir, forma parte del hilo conductor la literalidad de la crónica. Registro el contexto si es necesario también. Algo que pasó, algo que surgió contextualmente y que me suma. Lo pongo entre paréntesis, lo pongo cuando finalizo la descripción del hilo. Y, por supuesto, este hilo conductor tiene que tener la coherencia de la apertura, el desarrollo y el cierre. ¿Sí? Es decir, es un hilo coherente, con un inicio y un final. Un nudo o un entrelazamiento en el medio.
Em, Teniendo en cuenta la crónica, complementándola con el hilo conductor, podemos así hacer una buena conclusión o un análisis lo más pertinentemente posible de lo que está atravesando el grupo. Bien, entonces, estos dos elementos, registro de crónica e hilo conductor, son fundamentales para nuestro trabajo como observadores. En un futuro, cuando ustedes trabajen como coordinadores, muchas veces les va a pasar que no tienen un observador dentro del equipo. Por lo tanto, el hilo conductor, luego de uno tener práctica de escucha, de coordinación, práctica de trabajar con grupos, lo va a ir construyendo en el mismo momento en que el grupo se va desarrollando. Como coordinador, si sabemos que no vamos a poder leer luego una crónica de el grupo, vamos a ir escribiendo literalmente aquellas palabras, aquellas frases que pesquiso como interesantes o importantes para esto que está transitando el grupo. Por supuesto que requiere de entrenamiento, requiere de práctica, de experiencia. Por eso cuando uno comienza a transitar el último tramo del aprendizaje de psicólogo social, trabaja mucho la observación, porque la observación es lo que nos va a dar todo para luego poder coordinar. Esto de poder ver, como lo hemos hablado ya, poder ver diferentes grupos operativos, poder detectar diferentes dinámicas, poder leer varias crónicas, poder entender cómo se hace un hilo conductor, cómo podemos detectar el tema principal que está desarrollando el grupo, cómo hacemos un análisis, qué hipótesis surgen de esa crónica, qué hipótesis surgen de ese hilo conductor, qué creo que está atravesando el grupo. Hablamos de hipótesis, no tenemos nunca certezas, no somos sujetos supuestos de saber. Por lo tanto, no tenemos la sabiduría, no tenemos el poder del conocimiento. Podemos hacer hipótesis, podemos pensar diferentes estrategias frente a la dinámica grupal que está atravesando ese grupo. Pero son hipótesis que cuando vamos a querer implementarlas muchas veces tenemos que cambiarlas. ¿Por qué? Porque algo nuevo surgió, porque hay un nuevo emergente, porque eso que creíamos que habíamos planificado, tenemos que volver a guardarlo en nuestra caja de herramientas y sacar cosas nuevas. Por eso, cuando hablamos del psicólogo social, hablamos de que está muy en el aquí y ahora, muy presente, muy atento a lo que sucede en los grupos, muy atento a trabajar su distancia óptima, su atención flotante, dejando de lado los juicios, los prejuicios, las fantasías, las transferencias entre el equipo de coordinación, las contratransferencias con el grupo, la telepositiva o negativa, y todo eso trabajarlo para poder estar más dispuesto a acompañar a un grupo. Es fundamental la escucha. Esto lo vengo repitiendo y sé que a veces parece reiterativo, pero lo remarco porque forma parte de nuestra aptitud psicológica. Poder estar escuchando al otro. Para poder escuchar al otro tengo que trabajar mi subjetividad, mi capacidad de escucha y que no esté interferida por mis pensamientos, ¿sí? Por eso es importante ir trabajando este rol que ustedes están transitando y que va a traer un montón de preguntas en relación a la práctica que vamos a trabajar en conjunto para poder todo esto teórico que estuvimos trabajando hasta ahora
identificarlo en crónicas reales, trabajarlo en prácticas reales, en prácticas que van a ser justamente el alimento necesario para poder seguir aprobando este tránsito y poder seguir, conociendo este proceso. Bueno, este es el teórico de hoy, es un teórico un poco más corto porque era poder finalizar el teórico de la semana pasada, reforzando los puntos más importantes, incluyendo el hilo conductor y viendo los diferentes panoramas que vamos atravesando cuando trabajamos con un grupo, con grupos totalmente heterogéneos, diferentes, con contextos distintos. Bueno, dejo por hoy este teórico y lo vamos a trabajar en el grupo operativo.